arrancamos primero con una cuestión del cronograma y demás, ¿sí? Bueno, un poco la idea, yo no armé el cronograma con ustedes, la materia que terminé hace un ratito sí, pero lo que me comprometo es poder armar un cronograma por clases, ¿sí? Por clases este segundo cuatrimestre, un cronograma ideal, ¿sí? Que no contempla, digamos, que perdemos ninguna clase, como para más o menos que ustedes se vayan guiando. Pero de todas maneras, hoy lo vamos a comentar, ¿sí? Lo cierto es que este, el diseño, el segundo proceso es muy complicado, con muy pocas clases y demás, y tenemos que tratar de organizarlo lo mejor posible para que salga bien todo esto. Hago una pregunta, ¿quién es Agus? Y hay una L, creo. Hola, profe, ¿se escucha? Soy Lidoni Agustín. Ah, perfecto, perfecto, bárbaro, perfecto, bien, bárbaro. Yo por ¿Listo? las dudas, ¿sí? Así voy Sí, sí. tomando nota. Ahí entra ya Mirta, lo está ingresando, está Yelem. Bueno, bien, vamos sumando. Algo que es fundamental, que puedan, más allá que después lo pueden ver y se sube al Classroom y demás, pero que podamos conversar ahora para quitar toda inquietud que tengan sobre este segundo proceso, me parece fantástico. Eh, bien. Le decía, un poco la idea es ver ese cronograma. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer, a ver si puedo, es compartir pantalla con ustedes. Llegan a ver ahí es un Word, un escrito, ¿llegan a ver? Sí, Perfecto. Sí, Bueno, yo les pregunto, por casualidad, ¿a ustedes les llegó alguna notificación, algún comunicado con respecto al cronograma de este segundo cuatrimestre que la dirección de la escuela envió? ¿Tienen alguna información ustedes? ¿O se están enterando ahora? mm, Yo ahora me estoy enterando, no sé los demás. Bueno, entonces les comento brevemente. Esto es esto lo presenté en la otra materia, sí, tiene algunas cosas de la otra materia, pero esto que ustedes están viendo ahora es yo corté y pegué de un comunicado. Nosotros la semana pasada nos reunimos, nos convocó la dirección y nos reunimos justamente para tratar el tema del segundo proceso. ¿Sí? Ustedes ya estando segundo año ya saben de que, por la experiencia sobre todo del año pasado, ustedes ya saben de que el segundo proceso o el segundo cuatrimestre en realidad no llega a ser un cuatrimestre, es algo mucho más breve. ¿Sí? Eh, y en este caso, y en este año tan particular, me parece que lo es aún más. Entonces, para que nosotros tengamos una idea, justamente esto está cortado y pegado del comunicado. ¿Sí? Tiene otras cosas más, yo lo traigo a que sea funcional la materia. El inicio del segundo cuatrimestre es justamente hoy, 25 del 8. ¿Sí? El martes 25 de 8 comenzaba de segundo, tercero y cuarto año. Primer año comenzado en la semana pasada. ¿Y cuándo finaliza este cuatrimestre? Este cuatrimestre finaliza el 11 de noviembre. ¿Sí? Viernes 11 de noviembre, esa semana nosotros tenemos que entregar ya cerrado lo que es el segundo proceso a la preceptoría y a la dirección, por ende. ¿Sí? Por las dudas, esto es solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Después seguramente esto se lo va a comunicar el centro estudiante o estará en la página del instituto, ¿sí? Hay que ver si hacen algún tipo de modificación, pero esto es lo que charlamos. Del 4, del 4 del 11 al 18 del 11, ustedes se van a inscribir a lo que es la mesa de examen, la mesa de acreditación, la materia que ustedes quieran acreditar, supónganse esta materia, ¿sí? Está claro que esta materia tiene hasta el día, en realidad no el 13 porque nosotros tenemos martes, y 13 es viernes, creo que será hasta el 10 si no me equivoco,
creo que esa semana es martes 10, si no me equivoco, tendríamos hasta ese tiempo para entregar la materia, ¿sí? Y cerrar la materia. Pero del 4 al 18 del 11 es la fecha que ustedes escriben online. Esto está pensado en este formato, ¿sí? En un formato virtual, porque la verdad es que no se tiene perspectiva de que este año se vuelva. Si bien el primer año había como titubeos, capaz que podíamos comenzar o no, después de las vacaciones, lo cierto que la realidad es que sobre todo donde estamos nosotros, en Quilmes, en el conurbano en general, no, el panorama está muy complicado y lo más probable es que no se vuelva, ni siquiera para la mesa. Esto no lo sabemos, pero bueno, esto que yo le estoy hablando está pensado en ese sentido, ¿no? Entonces, para anotarse para la mesa de noviembre-diciembre va a estar más o menos esta fecha. Después ustedes lo corroborarán, lo van a corroborar si esto se modificó o no. Y la fecha de mesa de examen va a ser entre el 24 del 11 y el 22 del 12. Miren esto con atención. Va a haber un solo llamado, ¿sí? Eso es lo que propuso la dirección. Se comprende, en lugar de haber dos llamados, vieron que generalmente hay dos llamados, uno en noviembre y otro en diciembre, o a veces los dos están en diciembre, pero hay dos llamados. Bueno, en este caso, en esta mesa virtual, por lo complejo que es administrativamente y demás, va a haber un solo llamado, ¿sí? Un solo llamado para la mesa de examen. Ahora, esto también es muy importante, este recuadro que hay acá, este texto, ¿sí? Que la dirección presentó para todas las materias, y una vez que nosotros explicamos esto, vamos a hablar de la materia de didáctica, ¿sí? Bueno, dice, al 13 de noviembre como fecha límite, los y las estudiantes deberán conocer su situación en cuanto a la materia, aprobado o desaprobado. Bien, si bien no se califica con número, primero empezamos calificando con número, después desde la dirección del Ministerio de Dirección de Educación Superior se estableció de que no se ponga una calificación que se evalúe, pero sin calificación numérica, ¿no? Pero lo cierto es que los estudiantes y las estudiantes pueden estar aprobados o desaprobadas, ¿sí? Entonces, dice, aprobado o desaprobado si no hubiera participado en ninguno de los dos cuatrimestres, ¿no? O a recuperar, lo cual podrá ser durante los periodos de finales, de noviembre-diciembre o de febrero-marzo, ¿no? El primer llamado. Entonces, esto es para todos los estudiantes y las estudiantes que adeuden trabajo o no hayan cumplido al 13 de noviembre con los requerimientos de la población. Entonces, primero, como punto importante acá para destacar. Como cuestión central primero, quienes no pudieron entregar el primer trabajo, ¿sí? Que nosotros tuvimos, o no pudieron aprobarlo, ¿sí? Porque tenían que hacer modificaciones y no llegaron a presentar las modificaciones, o la presentaron pero no fueron bien, en todos esos casos, ustedes van a presentar ese trabajo cursamos el segundo proceso, y una vez que cursemos el segundo proceso, si todo eso marcha bien, se va a presentar en el llamado de diciembre o en el llamado de febrero. ¿Está bien? Vamos a poner, yo voy a determinar en qué llamado se va a dar eso. ¿Sí? No es que cada uno va a elegir, porque va a ser muy anárquico todo esto. Y como se trata de un trabajo, ¿sí? Como se trata de un trabajo, no es una prueba, o no es una lección, es un trabajo, entonces vamos a determinar más adelante, ¿sí? En octubre, cuando estemos terminando el segundo proceso, ya teniendo un poco una mirada en panorama de la materia y demás, vamos a establecer si conviene diciembre o si conviene febrero. Eso lo vamos a ver, pero va a ser todos. Eso con respecto a quien adeude el primer proceso. Obviamente de que quien, por si alguna razón a alguien se le complica para poder aprobar el segundo proceso, también va a tener la instancia en diciembre o febrero para poder presentar eso. ¿Se comprende? Digo, en este sentido. Yo tengo aprobado el primer proceso, curso el segundo. Se me complica para poder aprobar el segundo, no lo puedo dar cuando se pide el trabajo, cuando se pide una instancia como de recuperatorio, tampoco lo puedo entregar
va mal, voy a tener la posibilidad, así como tienen quienes adeudan el del primer proceso, yo voy a tener la posibilidad de entregar eso en diciembre o en febrero. ¿Comprende? Eso también va a estar para el caso del segundo trimestre, ¿sí? Entonces es un poco la idea, ¿sí? Es un poco la idea. Eso por un lado. Particularmente con la materia, bueno, hay diferentes casos. Hay un tema en algunos casos de algunos alumnos que están en la lista pero no están ni en el Classroom ni en ningún soporte. En esos casos van a tener que reescribirse, ¿sí? Van a tener que volver a cursarlo, ¿sí? Eso no queda otra. Y después también hay casos de algunos alumnos y alumnas que están en el Classroom, pero que no han presentado absolutamente nada, donde han participado, no sé, se han conectado en una sola clase. Cuando digo conectado, digo tanto en el Classroom como acá, no digo solamente por Zoom. Sí que sé que es un poco más complicado. Entonces, bueno, esos casos va a haber que revisarlos. Después, quienes estuvieron medianamente participando y demás, y no tuvieron inconvenientes, o bueno, no pudieron aprobar el primer proceso, pero estuvieron participando, estuvieron presentes y demás, todavía obviamente que están en curso, ¿no? Y con chance de aprobar la cursada, ¿sí? Sin ninguna duda. Entonces, vamos a meternos con lo que es el segundo proceso. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, o algo sobre lo que charlamos como primer punto. A ver, alguien. Bueno. Continuamos si no hay pregunta entonces. El segundo proceso, lo que tiene que ver con didáctica, nos lleva a que ustedes tienen que realizar una secuencia didáctica. ¿Sí? Una secuencia didáctica. Ese es el producto final. ¿Sí? Ese es el producto final. La secuencia didáctica en realidad tiene que ver con un recorrido que uno va haciendo con la materia. En el primer proceso, ustedes lo que estuvieron viendo fue fundamentalmente cuestiones teóricas, ¿sí? Estuvimos viendo sobre los objetivos que tiene la historia como enseñanza, como disciplina escolar, las características que tiene hoy en día o que trata de tener la historia como disciplina. Todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la función y funcionamiento de la enseñanza de la historia, ¿sí? Esto que ustedes ya han trabajado con una red, con el texto de María Paula González, pero que además... Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí, no hay problema. A Yelem, estoy grabando, después lo vuelvo a subir. Lo subo en el Classroom, sí. Decíamos, justamente esta primer parte que ustedes transitaron sirve de base para lo que viene. También estuvieron viendo sobre cuestiones, lo último que vimos tenía que ver sobre imágenes, la enseñanza de la historia, que lo vamos a retomar eso. Estuvieron viendo sobre los actores sociales, ¿no? Y cómo eran criticados los manuales, por ejemplo, manuales, nos vimos para diferentes países, pero después en el trabajo que ustedes tenían que hacer era concretamente un manual que se da en nuestro país y demás, sobre la enseñanza de la historia, ¿no? Cómo aparecen diferentes actores sociales, aparece la historia remarcada y demás. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este segundo proceso? Primero lo que vamos a arrancar, que hoy vamos a empezar ya, con el tema de los diseños curriculares. Sé que es medio tedioso los diseños curriculares, ¿sí? Los diseños curriculares, pero es algo que es un punto que tenemos que verlo, sí o sí, ¿está bien? Entonces, a partir de esos diseños, después lo que vamos, la idea es la siguiente. Como realmente los tiempos son muy apretados, ustedes tengan en cuenta que vamos a tener alrededor, sin contar esta clase, vamos a tener alrededor de 8 o 9 clases, no más que eso. No más que eso, ¿sí? Entonces, la idea es ver los diseños y a medida que vemos los diseños, ver como diferentes actividades, yo diría recursos y tipos de actividades para ir teniendo una idea de cómo puedo organizar actividades para historia. Esto pensando en la secuencia didáctica, ¿sí? Esto pensando en la secuencia didáctica.
Entonces vayamos por parte, esto es un poco la idea, ¿sí? Para no asfixiarlos a ustedes. Vamos a ir viendo primero los diseños. Yo después lo que voy a hacer, o inclusive antes, porque en realidad no llega a contraponerse ni nada, yo lo que puedo dejar también es un material resumido de qué son las secuencias didácticas, ¿sí? No un libro, un capítulo, un libro, porque si no va a ser muy complejo. Directamente resumir qué es una secuencia didáctica y tratar de dejarles a ustedes la forma más clara qué tiene que tener la secuencia didáctica que hay que presentar en esta materia. ¿Sí? ¿Se comprende? Eso lo vamos a dejar por un lado. Así ustedes ya lo tienen. Eso por un lado. Por el otro lado lo que vamos a ir es viendo los diseños curriculares. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ver los diseños curriculares? Bueno, primero porque es la documentación básica para enseñar historia en una escuela secundaria. Eso por un lado. ¿Sí? Eso por un lado. Y segundo, porque ustedes van a tener que seleccionar un diseño curricular y dentro de ese diseño curricular una parte de contenido, de temas, de contenidos en realidad, ¿sí? Para luego hacer la secuencia didáctica. ¿Se comprende? Entonces, nada, primero me parece que lo más apropiado es comenzar con los diseños, aunque es un poco tedioso ver los diseños curriculares. Entonces, yo acá necesito escucharlos a ustedes primero. ¿Saben? Y acá se pregunta todo, aprovechen para preguntar, para eso es la clase por Zoom, para que sea mucho más dinámico, ¿sí? Entonces, primero, ¿saben qué es un diseño curricular? ¿Y vieron algo de diseño curricular en la práctica o en alguna materia? No importa si no se acuerdan, ¿eh? No importa si no se acuerdan, pero más o menos para saber si vieron, si lo escucharon nombrar. Rodrigo. No te llego a escuchar, Rodrigo. Mirta, ¿querés decir algo? ¿Me escucha? Dale, Mirta y después Franco. ¿Me escucha, profe? Perfecto. Ah, bueno, porque a veces no tengo problemas por eso. Sí, vimos en los diseños curriculares, en las prácticas, el cuatrimestre pasado. Fue como un abordaje muy completo porque trabajamos todos los contenidos en un mismo trabajo. Como que no se trató algo en específico, fue todo de golpe. Y bueno, el año pasado, bueno, estaba en primeros KHB y no vimos nada de currículum. Así que muy poco. Puede ser con mamá que vimos, pero sí, digamos que es donde están los temas que se tienen que enseñar en cada año. Bien. Se aconsejan cómo trabajarlos y demás. Perfecto. Ustedes todos tienen a Alejandro en la práctica, ¿verdad? En la práctica de segundo. Bien, yo hace unos años le había pedido a Alejandro justamente el gran favor de que trataran de ver, aunque sea algo de los diseños curriculares, porque lleva mucho tiempo para verlo en esta materia, que en realidad lo que me interesa a mí, más allá de los diseños, es tratar de ver realmente, ir a los bifes y ver realmente cómo puedo enseñar esto, un tema particular de historia, un contenido particular de historia, en el nivel inicial como me lo pide el diseño. Eso es lo que me preocupa a mí, ¿se comprende? Es decir, porque el diseño me puede decir como tema, supónganse, por decir algo, diseño de cuarto año me puede decir Leisa Espeña. ¿Perfecto? Bárbaro, Leisa Espeña. Ahora, ¿cómo puedo explicar, cómo puedo enseñar, mejor dicho, siguiendo el diseño curricular, que son bastante particulares los diseños curriculares que hay hoy en día en el nivel secundario, cómo puedo justamente llevarlo a la práctica? ¿Se comprende? Es un poco la idea. Profe. Sí. Ayelén. Sí, nosotros en primer año con Mentástico Goyochea también trabajamos los diseños. Habíamos hecho un trabajo práctico así muy breve igual también, y ahora en particular con el profe Alejandro, todo lo que estábamos viendo se relacionaba mucho con lo que estábamos haciendo con usted. Por ejemplo, había un trabajo que trataba con usted sobre los manuales, y bueno, con él estuvimos viendo en los diseños cómo trabajar, si convenía más hacerlo con libros o buscar otras dinámicas que sean cinematográficas, para Sí, no Alejandro sé, es su fanático del cine, es un cineasta, Alejandro. Pero sí, no, sí, viene, sí.
Y Viene, bueno, nos dejaba videos colgados para que podamos ver y ahí sacar nuestras conclusiones y qué pensábamos, pero todo referido al diseño, todo se trabajó en torno al diseño, en cómo era antes, cómo es ahora, lo positivista, la enseñanza crítica, todo en torno de lo mismo que trabajamos con ustedes, era muy similar. perfecto. Es que en realidad la práctica docente es el eje de la carrera en todos los años, en realidad todas las materias. Sé que esto es difícil. A ver, didáctica no es tan complicado, porque en definitiva tenemos que ver justamente sobre la enseñanza de la historia, pero en realidad todas las materias en segundo año tienen que estar vinculadas con ese diseño, hasta inclusive supónganse la historia mundial, historia argentina y americana. Sé que es difícil, no es nada fácil para los profesores, ¿sí? Hacer ese tipo de cruce, pero bueno, perfecto, bárbaro. Y Franco creo que te quería decir algo, si no me equivoco. Sí, sí, pero lo explicó bien igual la compañera, ¿no? Que se trata de un plan de estudios que para cada año, ¿no? Tiene un contenido específico para enseñar. Así que era eso lo para agregar. Perfecto, bárbaro. Bien, bien. Me quedo tranquilo porque al menos quienes pudieron conectarse ahora, supongo que el resto también, tienen una idea de estos diseños curriculares que son y demás. ¿Sí? Los diseños curriculares, como veo que Alejandro le estuvo explicando, evidentemente se fueron modificando con el paso del tiempo. ¿Sí? Antes los contenidos eran mucho más escuetos, de hecho los diseños no eran prescriptivos, ahora vamos a explicar esto y demás. Y los últimos tiempos se fue modificando, porque en realidad la enseñanza de la historia se va modificando a partir de lo que es la historia como ciencia, como investigación. Se comprende, a ver, a medida que la historia como ciencia, los historiadores van modificando sus métodos, su forma de reconstruir el pasado y demás, la enseñanza de la historia se va modificando, porque además también la sociedad se va modificando, ¿no? Esto, en realidad, todas las materias, todas las disciplinas escolares se tienen que modificar porque, en definitiva, tienen que ser funcionales a un tipo de sociedad. Y está claro que el tipo de sociedad que nosotros tenemos es muy diferente, por ejemplo, el tipo de sociedad que se tiene ahora es muy diferente a cuando yo iba a una escuela secundaria. Eso está más que claro. O sea, cuando digo muy diferente, digo en un amplísimo sentido, sentido político, económico, social, cultural, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se va modificando. Es difícil, es complicado, no es para nada fácil la enseñanza de la historia hoy. Esto ya lo estuvimos viendo con los textos de Prat y demás. El resto me llega a escuchar porque Jessica comenta que no me llega a escuchar, que no me escucha ella. ¿El resto me escucha? ¿Sí? Sí, profe, yo lo escucho genial, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Jessica, fíjate si puede ser, si está con auriculares, si puede ser algo de los auriculares. Ah, pero no me debe estar escuchando, a ver si. Esperen, ¿eh? Bueno, ahí fui escribiendo, son los problemas que surgen con esto. Decía, tiene sus características, ¿bien? Entonces, un poco la idea es lo siguiente, y ya sobre todo con lo que me comentaron, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos, como tuvimos toda esta primera parte, más o menos explicar, ¿sí? Muy a grandes rasgos, cómo vamos a organizar la materia, que de todas maneras, esto después lo voy a... lo voy a volver a subir al Classroom de manera, no solamente el video, sino de manera escrita, detallada, un cronograma y demás. La idea es la siguiente. Nosotros hoy vamos a ver lo que es el diseño de primer año, es decir, de ciencias sociales. Y después, y teniendo en cuenta lo que ustedes me comentan, que más o menos tienen algo aceitado en los diseños, yo creo que el próximo encuentro podríamos ver directamente el diseño del segundo y tercero, ser más expositivo, ¿no? Con eso, y después en la otra clase ya ver el de ciclo superior, el diseño de cuarto, de quinto, y si nos queda tiempo de sexto, ¿sí? Pero como para ir viendo, ¿no? De manera general, todo esto. Y después ya entraríamos en lo que es el análisis fundamentalmente de los materiales, de los recursos, ¿sí? Como para tener una idea, ir viendo más sobre el tema de secuencia didáctica. El proceso va a estar centrado
este segundo proceso va a estar centrado justamente en la entrega de la secuencia didáctica. Eso es lo que se va a pedir. No se va a pedir otra cosa, no se va a dar ni grillas, ni, bueno, de todas maneras con ustedes fueron dos cosas con ustedes, fue un trabajo integrador a lo último y fue una red que tuvieron que realizar. Pero más allá de eso, acá va a ser solamente la secuencia didáctica, ¿sí? Que eso después yo voy a enviar más detallado todos estos puntos, todo lo referido a la secuencia, digo, lo que tiene que tener una secuencia, que es una secuencia y demás. Pero bueno, vamos con lo que respecta al diseño de primero, si les parece. Vamos a tener un tiempito, después se va a cortar, porque tenemos unos 8 minutos, vamos a aprovechar estos 8 minutos, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Con el mismo link volvemos a entrar, así podemos terminar de ver ese diseño. Yo creo que con 30 minutos más nos tendría que súper alcanzar como para poder verlo, ¿sí? Perfecto, muy bien, ahí escucha bien Jessica. Entonces, compartimos, a ver si... Esto acá. Llegan a ver ahí, y acá preciso que me digan que sí, porque a ustedes ya no los veo, porque estoy compartiendo la pantalla. Digo, llegan a ver No se ahí... ve nada. ¿No se ve nada? Sí se ve, profe. Ahora sí. Ah, perfecto. Debe tardar un poquito en subir. Muy bien. Bueno, entonces un poco el tema del diseño de primero, de ciencias sociales, tiene una primera parte que explica en líneas generales lo que respecta a la secundaria básica, ¿sí? Los objetivos o los propósitos elementales que sigue la educación secundaria, ¿no? En estos tiempos. Y yo rescaté algunas cositas porque me parece interesante para remarcarlo. Muy posiblemente esto ustedes ya lo vieron, pero de todas maneras, bueno, creo que está bueno reforzarlo como para después continuar dirigiéndonos para la secuencia didáctica. Bueno, entonces como marco general, digamos, de la educación secundaria básica, cuando decimos educación secundaria básica, estamos haciendo referencia a primero, segundo y tercero, ¿sí? Tenemos por un lado que los diseños curriculares o el diseño curricular es relacional, por un lado, ¿sí? Porque las nociones elegidas guardan vinculación de pertenencia y coherencia entre sí, eso por un lado, esto está tomado del diseño, esto quiere decir que el diseño curricular es relacionar, el diseño, por ejemplo, el primer año, es relacionar dentro del mismo diseño, como también guarda relación con el diseño de segundo, ¿sí? El diseño de segundo es una continuidad. Vamos a mirarlo de nuestra carrera. Yo tengo en primer año ciencias sociales y después, el segundo año, yo tengo historia y geografía por separado, pero que de todas maneras los contenidos de historia y los contenidos de geografía siguen o continúan con lo que dejó lo de primer año. En ese sentido, es relacional, ¿no? También es relacional en el sentido de los objetivos que tiene la educación, ¿sí? La educación secundaria en la Argentina. También eso, ¿sí? Es paradigmático, se definen categorías que orientan, articulan y direccionan las nociones y conceptos que se usan en todas las materias. Ahora vamos a ver, esto es la cuestión de los conceptos y demás. Y finalmente, algo muy importante, y que retomo lo que Ayelena había mencionado hace un rato que vieron con Alejandro, con el profe de práctica, en esta diferenciación entre los diseños anteriores y este diseño. Estos diseños curriculares son prescriptivos. Y esto es para subrayar, ¿sí? Si estaríamos en una clase normal, en el aula, yo esto le diría, chicos, esto márquenlo con lapicera, lo que les voy a decir. ¿Es prescriptivo en qué sentido? Bueno, por un lado, porque cada materia define los contenidos que se debe enseñar. Fácil. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, por ejemplo, como materia ciencias sociales, el diseño me dice qué es lo que tengo que enseñar en primer año en ciencias sociales, ¿sí? Yo no puedo agregar otro tema ahí. Supónganse, ahora vamos a ver los contenidos de ciencias sociales. Pero ahí, por ejemplo, no está la última dictadura militar en la Argentina. Entonces yo no puedo decir, yo voy a enseñar la última dictadura militar en la Argentina porque es un tema que me apasiona, o el peronismo, o el radicalismo, o lo que fuese, lo que se imaginen, ¿sí? No porque los diseños son prescriptivos. ¿Qué quiere decir que son prescriptivos? Que yo tengo que enseñar esos contenidos
que aparecen en el diseño. Bien, eso por un lado. Ahora, esto es para subrayarlo. Que sea prescriptivo no quiere decir que yo tengo que enseñar todos los contenidos que están ahí. De hecho, no lo puedo cambiar por otro, eso que quede claro, ¿sí? Yo no puedo poner un contenido que no contemple el diseño, pero al mismo tiempo que sean prescriptivos, no quiere decir que yo tengo que arrancar por el primer contenido y terminar en el último, ¿sí? Y hacer todo el recorrido, ¿sí? Porque por una cuestión de tiempos, no voy a poder nunca, por más que el primer año, supónganse, son 4 horas semanales, generalmente tengo 2 horas y 2 horas, ¿sí? 2 horas un día y 2 horas otro día. De todas maneras, es imposible llegar a abordar todos los contenidos. Entonces, todo docente lo que tiene que hacer con los contenidos, eso es una selección, jerarquización y recorte de los contenidos. Yo selecciono los contenidos, los jerarquizo, digo, bueno, arranco por esto y sigo por esto, ¿sí? Y ahí está el mismo recorte. Esto lo tengo que hacer con todos los diseños, ¿sí? Aparte, y como vamos a ver ahora, los diseños curriculares, la gente que hizo estos diseños curriculares, le dio una característica muy particular a los contenidos, ¿sí? Ustedes van a ver que hay contenidos que se repiten con otros nombres, pero que terminan siendo lo mismo, ¿sí? Que aparecen desorganizados. Por lo tanto, yo lo tengo que acomodar primero a mi manera de enseñar y segundo al curso que tengo, ¿no? El primer año que tengo y que le tengo que enseñar a esos destinatarios que tengo que enseñar ciencias sociales en primer año. ¿Bien? Entonces, esto es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo cuando estoy armando una planificación anual de todo el año, ¿sí? Supóngase sobre ciencias sociales, pero puede ser sobre historia de cualquiera de los años, yo tengo que sentarme y decir, bueno, yo tengo 3 trimestres y tengo esta cantidad de clases, listo. Estos son los temas y yo me tengo que organizar. Y eso quiere decir de que yo voy a recortar, voy a sacar contenidos y voy a acomodar otros contenidos. Yo puedo modificar el orden, ¿se comprende? No es que empiezo por acá y termino por acá, no. Yo lo tengo que dar de una manera coherente esto. Sobre todo pensando que es historia. ¿Sí? Sobre todo pensando que es historia. Yo no puedo hacer algo de una manera incoherente, ¿sí? Cronológicamente hablando, pero también en un sentido lógico de la enseñanza de la historia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, sí o sí, quien está aprendiendo historia tiene que saber sobre determinados procesos históricos para después continuar con otros procesos, ¿sí? Bueno, se está por cortar esto, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando se corta, voy a dejar de compartir para después hacer más rápido. Cuando se corta, ahora cuando se corta, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Y vamos y pasamos las placas, ¿sí? Pero bueno, un poco la idea es este marco general y ahora lo vamos a meter en ciencias sociales, ¿sí? Directamente. Acá me marcó que queda un minutito, por eso digo. Bien, ahí se va sumando gente, perfecto. Muy bien. Está Franco, se va sumando. Díaz, Mirta. Chelem. Bueno. Bien, vamos a compartir mientras... Acá, Perfecto. Ahí estamos, bien. Bueno, estábamos acá, ¿sí? Bien, entonces, esto, no sé si hay alguna pregunta que quieran... Ah, esperen que voy a poner a grabar, porque si no después me olvido, porque creo que dejé de grabar.
Ay, ¿cómo hago acá para poner a grabar? Voy a tener que salir. Voy a tener Ya que... está grabando, me parece, profe. ¿Está grabando? Sí. Ah, bueno, sí, está grabando, está grabando, está grabando. Bueno, ya estoy desacostumbrado con esto, ahora hay que volver al ruedo. Bueno, bien. Entonces vuelvo a compartir esto, ¿sí? Listo. Si hay preguntas o hay comentarios, lo que fuese, se puede realizar, ¿sí? Lo que pido es que me hablen porque no los llego a ver o veo a muy poquitos por lo menos, ¿sí? Bueno, esto también es interesante para pensar si lo comparamos con el otro diseño o con diseños anteriores. Los propósitos de la educación secundaria. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Para qué? Recuerden que hay algo muy importante acá, que lo diferencia, que seguramente lo habrán visto con Alejandro, pero que es una diferencia clave con los otros diseños y con las otras particularidades. Es que la educación secundaria es obligatoria, ¿sí? Antes no lo era. Sí, antes la educación secundaria no era obligatoria. Entonces, que sea obligatoria evidentemente modifica muchas cosas. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta también como docente secundaria, cuando estoy enseñando cualquier materia, entre ellas historia, es tener en cuenta estos 3 propósitos que aparece en el diseño curricular. No solamente el primer año, esto es de primero a sexto. Y no solamente con historia, esto con todas las materias, ¿sí? Por un lado, prepararlo para el mundo del trabajo, que esto es algo súper clásico, ¿sí? De la enseñanza de la educación en Argentina, ¿no? Prepararlo para el mundo del trabajo. Esto, de hecho, antes en los diseños de primaria, hace mucho tiempo, aparecía esto, ¿sí? El alumno que estaba en primaria era prepararlo para el mundo del trabajo. Bien, bueno, el diseño dice vincular la escuela y el mundo del trabajo a través de una inclusión crítica. Bien, perfecto. Esto también es un propósito muy clásico de la enseñanza o de la educación, ¿no? En este caso secundaria. Fortalecer la formación de ciudadanos y ciudadanas. Esto está más que claro, ¿no? El ser ciudadano hoy, con las particularidades que tiene y con todos los cambios que viene haciendo, ¿no? Es fundamental para poder, la educación secundaria para fortalecer eso. Ahora, esto que aparece acá es completamente nuevo. Al alumno y alumna del secundario yo le tengo que ofrecer situaciones y experiencias que permitan adquirir la adquisición de saberes para continuar sus estudios. Es decir, por más que el alumno o la alumna del secundario me diga yo no voy a seguir nada, termino sexto año y listo, no voy a hacer nada o voy a solamente a trabajar, yo de todas maneras tengo que, desde cualquiera de las materias que esté dictando, tengo que tratar de ofrecerle herramientas para que sigan estudios. ¿Sí? Esto es importante porque cuando veamos los diseños del ciclo superior, de historia, cuarto, quinto y sexto, ustedes van a ver ahí cómo aparecen una serie de propósitos que tiene la materia, que tiene que ver con seguir estudios superiores, no para que sigan historia concretamente, ¿sí? Para que estudie lo que sea. Pero, por ejemplo, que en cuarto o en quinto o en sexto año, historia, diga de que los alumnos tienen que realizar diferentes tipos de escrituras, como informes y qué sé yo, todo eso está marcando que puede estar por fuera de la historia, ¿se comprende? Son acciones que los estudiantes tienen que, y las estudiantes tienen que incorporar para después continuar estudios superiores, ¿sí? Esto aparece como fundamental. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la estructura general de la secundaria básica, ¿no? Acá como importante para no marearnos mucho los componentes que tiene, ¿sí? Que en parte algo estuvieron comentando ustedes con la experiencia de lo que estuvieron viendo en la práctica, tanto en primer año como en segundo, como por ejemplo que dentro de los componentes está, bueno, obviamente la enseñanza de la materia en el nivel secundario básico, los propósitos que tiene la materia, las expectativas de logro, propósitos, los contenidos, obviamente, los contenidos que tienen, y además de eso, algo que es muy particular de estos diseños, muy nuevo, muy novedoso, que son las orientaciones para la evaluación y sobre todo las orientaciones didácticas, ¿sí? Estos diseños curriculares ofrecen algo que los otros diseños no ofrecían, que son orientaciones didácticas. Que son orientaciones, no es obligatorio, no es que yo tengo que sí o sí hacer el tipo de actividad
que me plantea ese diseño, pero que sí nos da una pauta, más o menos, de qué es lo que se está esperando como tipo de actividades, digo, ¿no? ¿Qué es lo que se está esperando que el docente o la docente realice en un curso de historia, ¿sí? O de ciencias sociales. ¿Se comprende? Entonces, bueno, estos son componentes que tienen. Para pasar en blanco sobre todo esto, que yo después subo, este PowerPoint yo lo subo también, digo, para que no se maten copiando cada uno de los cuadritos, yo lo subo después. Esto no hay ningún problema, ¿sí? Yo comparto el video y comparto además el PowerPoint para que estén más tranquilos si tienen que copiar algo o para que lo tengan y no lo copien, ya lo tienen directamente ahí. Lo importante acá es como componentes, los contenidos, las expectativas de logro, los propósitos y las orientaciones didácticas. Eso es fundamental, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos medianamente a ver en los diseños, ¿sí? de historia. Los propósitos, ¿sí? Bueno, los propósitos para el ciclo describen el alcance de los ejes de trabajo que definen cada materia para el final de este tránsito educativo. Estos diseños curriculares, sobre todo el de primer año, es muy particular porque tiene ejes, ¿sí? Tiene una serie de ejes, ¿bien? ¿Qué son las expectativas de logro? Las expectativas de logro es lo que describe lo que deben aprender cada alumno, alcanzando los niveles de definición específicos, de manera tal que se vinculen claramente con los contenidos, las orientaciones didácticas, las orientaciones, bueno. En definitiva, ¿qué son las expectativas de logro? Es lo que tiene que alcanzar el estudiante. ¿En qué sentido? ¿Solamente que aprenda el contenido? Eso sería la pregunta, ¿sí? Yo enseño ciencias sociales, supónganse, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Y enseño el tema, vamos a suponer, enseño el tema sobre el origen del hombre, que es el primer tema, ¿sí? El origen del hombre. Desde la teoría de la evolución, desde las teorías de las poblaciones nativas de América Latina y de las teorías religiosas. Bien, la expectativa de logro es solamente que el estudiante sepa cuáles son esas teorías o hay algo más. Bueno, posiblemente haya algo más, porque por ejemplo, para que analice esas teorías, capaz que yo puedo plantear el tema de comparación, supónganse, ¿no? Que comparen las teorías. ¿Qué plantea la teoría de la evolución sobre el origen del hombre? ¿Qué plantea la teoría religiosa sobre el origen del hombre? ¿Qué plantea las teorías nativas sobre el origen del hombre? Yo en la actividad puedo poner de que comparen, que establezcan, supónganse, diferencias. Entonces, una de las expectativas de logro es que el alumno o la alumna haya adquirido, ¿sí? Haya adquirido la categoría de establecer diferencias. Eso puede ser una expectativa de logro, ¿bien? Que va más allá del contenido, porque después yo puedo poner otro tipo de contenido y puedo llevar adelante que establezcan diferencias. Tengan en cuenta de que estamos hablando para un primer año, ¿sí? Para un primer año, el cual recién tiene una base de primaria y que tienen que empezar a recorrer todo ese itinerario de alumnos secundarios. Entonces, bueno, tienen algunas nociones nada más, ¿sí? Bien. Bueno, también la vinculación entre los contenidos y las orientaciones didácticas se definen a partir de conceptualización, ¿sí? Es decir, el modo en que se presentan los contenidos da cuenta de cómo deben ser enseñados. Esto también, ustedes van a ver que la manera de cómo están formulados los contenidos, a veces aparece más como si fueran una manera de enseñarlo, ¿sí? En el diseño de primero no pasa tanto, pero en otros diseños, por ejemplo, los contenidos están con signo de pregunta. Eso lo vamos a ver después, pero por ejemplo, en diseño de cuarto año, no sé, preguntar una revolución desde arriba o desde abajo, supónganse, con un signo de pregunta. Entonces, bueno, tiene que ver más con la manera de cómo debe ser enseñado, ¿sí? Que el contenido en sí mismo. ¿Bien? Bien. Ahora sí, ya nos metemos en ciencias sociales para no marearnos tanto. ¿Sí? Para no marearnos tanto nos metemos en ciencias sociales. La enseñanza de la materia está orientada por determinados marcos referenciales a que han sido seleccionados con la intención de organizar el enfoque de la enseñanza de las ciencias sociales. Bueno, ¿qué es lo que se considera para enseñar las ciencias sociales? Por un lado, las relaciones de producción y poder como organización de la vida social. ¿Sí? Relaciones de producción y poder.
la realidad social como un complejo espacio-tiempo y naturaleza y cultura. Otro de los puntos que se consideran para enseñar las ciencias sociales, la interdependencia entre los fenómenos sociales, la relación entre lo político, lo económico, lo social, ¿sí? Esto para ver, supónganse, un tema, contenido que ustedes ya vieron en primer año, como primeras civilizaciones, por ejemplo, la vinculación entre, supónganse, los faraones y el poder político con lo económico, ¿sí? Con lo cultural. Doy un ejemplo, simplemente. Capaz que ya lo vieron, seguramente ya lo vieron esto en esa materia. Pero, por ejemplo, estoy viendo Egipto, ¿sí? Las pirámides que son una estructura funeraria, bien de los faraones. Vincular eso, ¿por qué? En un determinado momento en la historia de Egipto hay pirámides y en otro no hay pirámides, hay mastabas o hay otro tipo de estructura funeraria mucho más de menos recursos, mucho más austeras, ¿sí? Mucho más austeras. Bueno, eso tiene que ver con el poder político, evidentemente, tiene que ver con el poder económico, evidentemente, ¿sí? Entonces, ese tipo de vinculaciones es uno de los enfoques que se tienen en cuenta para la enseñanza de las ciencias sociales o de historia. Explicar la realidad social anclada sustancialmente en explicaciones e interpretaciones legítimas para las ciencias sociales, y finalmente, algo que me salté, explicar la realidad social teniendo en cuenta causas múltiples. Esto también es muy importante. Las cosas no se explican nunca por una sola causa, ¿sí? Y esto no es solamente para la historia, esto lo podemos poner en cualquier ejemplo de la vida cotidiana, de las cosas que nos suceden a nosotros inclusive, ¿sí? Entonces, esta idea de la multicausalidad está muy vinculada como enfoque para enseñar algo en historia o en ciencias sociales. Vamos, finalmente esto, ¿no? La enseñanza de la materia está orientada además por un marco de actualización de las ciencias sociales. Es muy importante, yo cuando arranqué con esto decía de que muchas veces la enseñanza de la historia o de las ciencias sociales se modifica porque se ha modificado la forma de investigar, ¿sí? Los historiadores, cómo reconstruyen el pasado, piensan lo siguiente. Antes, las investigaciones históricas tenían que ver con los grandes personajes. Si vos te comprabas un libro de historia, era el libro de historia de la vida de un presidente, de un rey, ¿sí? De los grandes personajes. Esto se terminó, y la enseñanza también era así. La enseñanza también era así, ¿no? Una enseñanza cronológica de la vida de los grandes personajes que eran como referente para los ciudadanos y demás. Esto se ha modificado. Entonces, por un lado tenemos de esa actualización el retorno de los actores sociales, ¿sí? Poder enseñar, volvamos al mismo ejemplo para no perdernos. Enseño Egipto, no hace falta enseñar la vida de los faraones. No hace falta que los pibes se maten aprendiendo los nombres de los faraones. No tiene sentido. Volvamos a los propósitos de la enseñanza de la escuela secundaria. Lo tengo que preparar para que siga estudios superiores. ¿De qué le sirve aprenderse el nombre de los faraones? Lo tengo que preparar para la vida laboral, para el trabajo. ¿De qué le sirve aprenderse los nombres de los faraones? ¿Se comprende? Entonces, los actores sociales, la concepción de verdad ha entrado en crisis, ¿no? Esto de la verdad, ¿no? En la historia o en las ciencias sociales, nosotros presentamos diferentes miradas. La idea es que los alumnos puedan llegar a tomar una posición, se comprende y fundamentar por qué. Volvamos a un ejemplo que di hace un rato. Si tratamos sobre el origen del hombre, presentar 2 o 3 teorías diferentes de cómo se originó el hombre y que los estudiantes puedan ponerse en un lugar y fundamentar por qué, ¿sí? Presentar lo clásico, la teoría de la evolución y la teoría religiosa de la creación del hombre, y bueno, que cada alumno pueda, ¿no?, discutir sobre cuál cree que es la más aceptada, pero no como una verdad, ¿se comprende? No como una verdad. Esto con cualquier tema, no sé, podemos pensar peronismo, por ejemplo. Podemos pensar en la dictadura militar, por ejemplo. ¿Se comprende? Bueno, se enfatiza sobre la historia social. Como es ciencias sociales,
donde está metido mucho historia y geografía, por eso dice esto este diseño, se enfatiza sobre la historia social y una geografía social dinámica. ¿Bien? Bien, ahora sí. ¿Cuáles son las expectativas de logro, ¿sí?, que tiene el diseño de primer año en ciencias sociales? Entonces, expectativa de logro con el espacio. Esto estaría vinculado más a lo que es geografía, ¿sí? Por un lado, que los alumnos deben interpretar y reconocer diferentes tipos de mapas. Esto en primer año. Termina el año, termina primero de la parte en ciencias sociales, de la parte de geografía, podemos decir. Los chicos tienen que tratar de reconocer, interpretar y reconocer diferentes tipos de mapas, ¿sí? Así como la relevancia de lo mismo para la comprensión e interpretación del espacio. Conocer los elementos de un mapa, ¿sí? ¿Vieron las famosas referencias que hay? Supóngase, referencia de un mapa sobre clima, referencia de un mapa sobre relieve, referencia, todo ese tipo de referencias, todos esos lo tiene que saber, esos elementos el alumno tiene que saber identificarlos. Conocer y familiarizarse con distintos tipos de planiferio, localizado en ellos junto a criterios temporales, distintos modos de vida. No solamente los mapas, miren lo siguiente. Ven que acá dice, que esto lo leí hace un ratito, dice una geografía social y dinámica. Bueno, yo sé que todos nosotros estamos muy familiarizados con los mapas clásicos. El mapa que te marca el tipo de relieve, el mapa que te marca los países, el mapa con división política, pero hay diferentes tipos de mapas. Es más, si ustedes se meten en internet después que terminemos la clase y ponen mapas sobre la pandemia, le puede aparecer un mapa con diferente tipo, con una referencia sobre los diferentes efectos que da la pandemia en diferentes tipos de lugares, de regiones. Yo puedo poner un mapa sobre la pobreza. Yo puedo poner un planiferio, ¿sí?, que diga sobre los índices de pobreza, y entonces supónganse, en color verde me puede aparecer quien tiene un nivel de pobreza tanto. ¿Se comprende? Y así puedo seguir de inseguridad, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran. Eso también son mapas, y son de distintos modos de vida. ¿Se comprende? Entonces, no es solamente los mapas clásicos que nosotros conocemos. Con respecto al tiempo, y esto nos interesa a nosotros, expectativa de logro con respecto al tiempo. Esto tiene que ver más con el tema de historia, ¿sí? Utilizar categorías convencionales, ¿no?, sobre lo cronológico. Que los chicos puedan identificar el antes y el después de Cristo, el mundo antiguo, la prehistoria, etc. Pensemos de que esto puede parecer algo súper fácil, pero no lo es. Una de las nociones más difíciles de adquirir es la noción de tiempo. Sí, es la noción de tiempo. Los chicos generalmente mezclan, no sé, la prehistoria y piensan de que Jesús estuvo peleando con un tiranosaurio Rex, o piensan de que la dictadura militar. Se comprende, la noción del tiempo es muy difícil, es realmente muy difícil, ¿sí? No sé, capaz que uno habla de la última dictadura militar y piensa que pasó hace miles y miles de años, se comprende. Entonces, bueno, este tipo de categorías son iniciales, ¿bien? Relacionar información sobre los cambios sociales aplicados a los criterios de simultaneidad, secuencia, duración, cambio y continuidad en el estudio de la dinámica social a través del tiempo histórico. Fíjense, tiempo histórico. Una de las expectativas de logro es que los alumnos puedan ver simultaneidad, ¿sí?, diferentes acontecimientos que se dan en un mismo momento. Secuencia, cómo se vinculan, cómo se secuencian esos acontecimientos. Duración, larga duración, mediana duración, corta duración, ¿sí? No le vamos a explicar Brodel, ¿se entiende? Pero los alumnos tienen que comprender de que los procesos históricos tienen diferentes duraciones, ¿sí? Cambio y continuidad. A partir de esa duración, qué cosas continúan, qué cosas se han cambiado, ¿sí? Eso es una expectativa de logro, que nosotros, a ver, estas son categorías que los chicos tienen que identificar. Capaz que a nosotros nos puede parecer fácil, bueno, ¿cómo no va a haber los cambios? No, no es fácil. No es fácil apreciar los cambios en un proceso histórico, ¿sí? Interpretar, comparar, crear líneas u otros modos de representar el tiempo, siempre situando en ello modo de vida y localización del espacio. Entonces, línea de tiempo, pero no una línea de tiempo que es, está este primer presidente, o yendo al tema de primero,
Roma, ¿está este emperador? ¿Sigue este emperador? ¿Fue reemplazado por esto? ¿Sí? Las líneas de tiempo pueden ser de diferentes, se pueden medir diferentes cosas. Ordenar correctamente situaciones y elementos relacionados con la historia de la humanidad, su espacio. Bueno, bien. Entonces, estas son las expectativas de logro con respecto al tiempo. Y finalmente, con respecto a la información. Fíjense que hay 3 tipos de expectativas de logro para primer año. Sobre el espacio, que los chicos no se familiaricen con los mapas y demás, sobre el tiempo, que recién lo vimos, y sobre la información. Sobre la información, ¿qué cosas? Utilizar un vocabulario específico sobre los fenómenos sociales, ¿sí? Por ejemplo, se habla palabra imperio, por ejemplo. ¿Qué es un imperio? ¿Se entiende? Manejo de diferentes fuentes. Miren lo que pide el diseño. Estamos hablando del primer año, ¿eh? Fuentes estadísticas censales, encuestas, entrevistas, comprender los modos de construcción e interpretación de cuadros, esquemas conceptuales, gráficos, bueno, interpretación de pintura, fotografía. Fotografía es un poco difícil porque pueden ser fotografías satelitales cuando hablamos de mapa, pero si vamos a temas históricos, en primer año no, evidentemente no. Sí, porque ver Roma, Grecia, Egipto, ¿no? Pero fíjense en los diferentes tipos de registro que los alumnos tienen que alcanzar, ¿no? Como expectativa de logro, ¿sí? Algo que es complejo, que no es fácil. Bueno, ahora sí, vamos a lo más fácil, generalmente para los diseños y lo que todo profesor de historia dice, bueno, a mí dame los temas que tengo que explicar y listo, y se terminó el partido. Las unidades de contenidos. Se divide en 3 unidades de contenidos, con títulos que son como de fantasía, claramente, son títulos que tratan como de englobar toda una serie de temas de contenido que están ahí adentro. La unidad número 1 tiene como título Muchos mundos y el comienzo de la historia y la geografía humana. ¿Sí? Ahí ahora vamos a ver, tiene que ver con el tema de prehistoria, fundamentalmente lo que es el paleolítico, ¿sí? Y demás. Unidad 2, pocos mundos y la apropiación del espacio, según las nuevas relaciones sociales. Bueno, acá tiene que ver con el proceso ya, con el neolítico y con la agricultura, pero aparte está centrado en las grandes civilizaciones, sobre todo Grecia y Roma, ¿sí? Fundamentalmente eso. La unidad 3, entre mundo, la experiencia de construcción del occidente y demás. Bueno, esto tiene que ver con lo que quienes están cursando Historia Mundial 1 con la profesora Chinelli, tiene que ver con los temas de Edad Media. ¿Sí? Tiene que ver más que nada con esas cuestiones, feudalismo, surgimiento de la ciudad, de todo eso. ¿Sí? Bueno, esto lo pasamos porque es para marearnos. Ahora, si pensamos de que solamente son contenido y expectativa de logro, y ya está, y listo, bueno, lamento decirle de que la enseñanza de la historia es más compleja todavía. ¿Qué nos dice el diseño? El diseño nos dice de que cuando yo enseño un tema de historia, ¿sí? sea el tema que sea, yo estoy enseñando conceptos. ¿Sí? Yo estoy enseñando conceptos. Hay 3 tipos, 3 categorías de conceptos. Uno son conceptos estructurantes. Otros son conceptos transdisciplinares. Y otros son conceptos básicos. ¿Sí? Sé que esto es re difícil y no solamente hoy, la otra clase y la otra clase que vengan vamos a ir sobre estos temas. Bien. Pero en teoría, los diseños de básica, de primero, segundo y tercero, nos dicen de que nosotros enseñamos conceptos cuando enseñamos un tema de historia. Perfecto, un contenido. Entonces, vamos con los conceptos estructurantes. Según dicen, los conceptos estructurantes son conceptos que siempre están. ¿Sí? Siempre están. Naturaleza, cultura, espacio, tiempo, trabajo y sujetos sociales, esos 6 conceptos siempre están cuando yo doy un tema de historia. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo que dice el diseño, pero vamos a otro ejemplo para que se entienda. Esto está tomado del diseño. Dice, son los sujetos sociales quienes, por intercambio de sus decisiones, persiguiendo determinados objetivos,
atendiendo a diversos intereses y mediante la acción, tienen que corro esto porque no me deja ver, mediante la acción del trabajo, como la actividad central que pone en contacto la esfera de la naturaleza y la cultura, crean relaciones entre las personas en determinados espacios y tiempos. Construyen y transforman el espacio social en orden o factores tales como las normas, valores, conocimiento, capacidad de la cultura. Bueno, esto que parece un chino básico, ¿sí? Esto que parece un chino básico, vamos con un ejemplo. Supónganse, vamos con, no sé, cualquiera de los temas, vamos con el nazismo, ¿sí? El nazismo. Alemania. Los conceptos de espacio, tiempo y sujetos sociales, esos son fáciles. Nosotros cuando enseñamos historia, es en un lugar determinado, un espacio, y en un tiempo determinado, tiempo. Y ahí hay actores o sujetos sociales. Si yo digo el nazismo, tengo que hablar de Alemania, ¿sí? Entre 1933, vamos a poner la fecha que asume, ¿sí? Que llega al poder Hitler, ¿no? Como canciller, no como Reichsführer. 1933 hasta 1945, que es cuando termina la guerra y la caída del nazismo y demás, ¿sí? Ese sería el tiempo. Y los sujetos sociales, bueno, sujetos sociales pueden ser personas con nombre y apellido, no sé, Adolf Hitler y demás, pueden ser sectores sociales, ¿sí? No sé, estudiantes, judíos, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos con este mismo ejemplo, ¿no? Pueden ser instituciones, puede ser ejército, sí, puede ser iglesia, puede ser, ¿bien? Ahora, supuestamente, también en ese contexto hay, las personas están imbuidas tienen una cultura, tienen una ideología, ¿sí? Tienen una cultura, tienen una ideología, y al mismo tiempo está permanentemente en contacto con la naturaleza, ¿no? Y explota la naturaleza. ¿Bien? Entonces, supuestamente, en teoría, estos conceptos siempre están cuando yo explico cualquier tema de historia, ¿sí? Sea tema de la antigüedad, si yo quiero pensar, supónganse, en el proceso de dominización, lo mismo, ¿sí? Hay sujetos sociales, el proceso de dominización se da en un lugar y en un tiempo determinado, y esos seres humanos primitivos con una determinada cultura trabajan la tierra, trabajan la naturaleza para sobrevivir, cultivando lo que fuese, ¿sí? O cazando animales, o pasando después ¿no? a lo que es la cría de animales y cultivo. ¿Bien? Bien. Los transdisciplinares son un conjunto de conceptos que cuando yo enseño un tema puede haber 1, 2, 3 conceptos transdisciplinares, no más que eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Pero no es que están todos los conceptos, a diferencia de los conceptos estructurantes, no es que están todos los conceptos siempre en todo momento. Y los conceptos básicos son los más volátiles, son los que más se cambian, los que más se modifican, ¿no? No sé, por ejemplo, imperio puede ser un concepto básico. Revolución puede ser un concepto básico. Guerra puede ser un concepto básico. Vamos, nos quedan 10 minutos, así que vamos a tener que volver a meternos una vez más seguramente para terminar esto, ¿eh? Posiblemente. Vamos a ver si lo podemos terminar en estos 10 minutos. La unidad 1. ¿No? El objeto, bueno, el objetivo de estudio. Ahora, fíjense, los conceptos estructurantes no lo ponemos porque sabemos que son siempre lo mismo, espacio, tiempo y demás. Conceptos transdisciplinares: similitud, diferencia, continuidad, cambio, conflicto, acuerdo, conflicto de valores y creencias, interrelación, comunicación, identidad, alteridad, poder. Generalmente estos son los conceptos transdisciplinares que aparecen en todos los diseños, ¿sí? Cuando yo enseño un tema de historia, yo puedo estar enseñando detrás un concepto transdisciplinar, 1 o 2. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, para continuar con el ejemplo que veníamos, si yo, por ejemplo, hago que los alumnos comparen y establezcan diferencia entre la teoría del origen del hombre, la evolución y la teoría religiosa, yo acá, detrás de esto, estoy tratando conceptos transdisciplinares como similitud-diferencia.
¿sí? Como similitud y diferencia. Si yo, por ejemplo, estoy enseñando Grecia y estoy explicando cómo se pasa a la democracia como forma de la tiranía a la democracia como forma de gobierno, yo puedo estar viendo cambio, o puedo estar viendo conflicto de acuerdo. También, si yo, volviendo al ejemplo de las discusiones sobre el origen del hombre, yo puedo estar trabajando también conflicto de valores y creencias. ¿Se comprende? Si yo trabajo feudalismo, yo puedo estar trabajando el concepto de poder. ¿Sí? Estoy trabajando, supónganse, sobre lo que es las redes feudales y demás, de vasallos y demás. No sé si lo estarán viendo o si ya lo vieron en Mundial. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es cuál o es por memoria nomás? Los conceptos transdisciplinares. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es transdisciplinar y cuál es básico? Bueno, porque los disciplinares no salen de estos. No pueden ser esto. Los conceptos transdisciplinares son lo que están detrás de la manera que vos organizás la actividad. ¿Sí? No tiene que ver, por ejemplo, y está muy buena la pregunta que hiciste, Agustín. Por ejemplo, los conceptos básicos están bien pegados al contenido. Vamos a suponer. Voy a trabajar las guerras mundiales. ¿Sí? Bueno, el concepto de guerra está. ¿Se comprende? Por ejemplo, vamos a suponer, voy a trabajar sobre, vamos a un ejemplo de este diseño, de ciencias sociales, y de temas que ustedes vieron el año pasado en Mundial. Voy a trabajar lo que tiene que ver con el proceso del neolítico, la revolución neolítica. Bien, voy a trabajar eso. Entonces, muy posiblemente conceptos básicos, y bueno, muy posiblemente recursos, muy posiblemente cambios climáticos. Si trabajo glaciación, por ejemplo, cambios climáticos. ¿Se comprende? Entonces está siempre muy vinculado, los conceptos básicos, digo, está siempre muy vinculado al contenido. Muy vinculado al contenido. Sí. Ahora, los conceptos transdisciplinares tienen que ver con cómo yo ese contenido lo voy a trabajar con los chicos. Por ejemplo, volvamos. Vamos al ejemplo de glaciaciones. ¿Sí? Contenidos, voy a trabajar las glaciaciones. Bien. Concepto básico. Yo puedo estar trabajando cambios climáticos. Conceptos transdisciplinares. Según como yo formule la actividad, con el recurso, el material que tenga y demás, yo puedo trabajar lo que tiene que ver, por ejemplo, cambio, continuidad y cambio. Si yo hago que comparen los alumnos las condiciones climáticas del mundo antes de la glaciación y con la glaciación, yo puedo trabajar cambio. Si yo veo cómo las personas, los hombres, se tuvieron que adaptar a esos cambios climáticos, yo puedo estar trabajando cambios. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sí? Sí, se entiende. Entonces, estuvo muy buena la pregunta que hiciste. Conceptos básicos están muy pegados a lo que son los contenidos. Conceptos transdisciplinares están más vinculados con el tipo de actividad que yo doy con esos contenidos. De todas maneras, desde ya adelanto esto, que no lo dije antes, desde ya que después que nosotros veamos esto, nosotros vamos a ver ejemplos, pero vamos a ver ejemplos de contenido, con actividad y con los conceptos que están detrás. Eso lo vamos a ver, ¿sí? Como para que se tengan algunas referencias, ¿bien? Para después ir avanzando sobre eso. Estos tipos de ejercicios nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando. Bien, miren lo que es la cantidad de contenidos que tiene la unidad número 1. Es decir, volvemos. Los contenidos son prescriptivos, pero yo tengo que seleccionar, jerarquizar y recortar el contenido. Es imposible trabajar todo esto, pensando de que hay 2 unidades más. Entonces, por ejemplo, entre los temas, hipótesis sobre el origen del hombre, del evolucionismo de distintos pueblos originarios de las religiones. Esto es lo que estuvimos charlando hace un ratito con algunos ejemplos. El nomadismo como modo de vida, el paleolítico y la presión geográfica de la colonización humana, cambios climáticos y adaptaciones humanas.
Por ejemplo, acá, Agustín, por ejemplo, mirá este título. El Paleolítico y la ampliación geográfica de la colonización humana. Cambios climáticos. Está claro de que acá yo me puedo dar cuenta de que tranquilamente este concepto básico, pegado al contenido o al título, ¿sí? Se puede encuadrar justamente acá, ¿no? La apropiación de la naturaleza por la caza y la recolección. La apropiación de la naturaleza por la caza y la recolección. Por ejemplo, yo acá podría ver como concepto básico tecnología, porque tiene que ver con la caza y la recolección y ver el avance tecnológico. El avance tecnológico es tipo de armas para cazar y demás, no piensen en computadora ni nada de eso, ¿sí? Podría haber necesidades sociales, podría haber recursos, ¿sí? Bien, después dice el fin de la agrarización y la ampliación de los territorios conocidos, ¿sí? Voy salteando, ¿no? Los temas como para la coexistencia de los humanos y los homínidos, las relaciones de fuerza y poder, ¿sí? El impacto humano en la biosfera, conocimiento ecológico, dominación tecnológica, el fuego como condición para el cambio, de la dieta alimentaria, el incremento demográfico, hipótesis sobre los orígenes y destinos de las primeras migraciones, las migraciones siberianas hacia América. Bueno, acá tienen que ver ya con el poblamiento de América, ¿no? Y las diferentes teorías. La vida de los primeros grupos americanos, las hordas pastoriles y demás. Y como, evidentemente es un montón de temas que yo tengo que seleccionar, ¿no? Y como orientación didáctica, plantea un estudio de caso. No nos vamos a meter en el estudio de caso, en el diseño está explicado, pero ese estudio de caso tiene que ver con la vida de los primeros grupos americanos, ¿sí? Las hordas, es decir, este último tema, ofrece un estudio de caso, ¿sí? Ofrece un estudio de caso. La unidad 2, lo mismo, fíjense en que, miren los conceptos transdisciplinares, son lo mismo, exactamente lo mismo, que en la unidad, me adelanté, son exactamente lo mismo que en la unidad número 1. Son lo mismo, diferencia, similitud, continuidad, cambio, conflicto, acuerdo, conflicto de valores y creencias, interrelación, comunicación, identidad, alteridad, poder. ¿Sí? Son lo mismo, similitud, diferencia, continuidad, cambio, conflicto, es exactamente lo mismo, no está poder acá. ¿Sí? Y no sé si es que yo me olvidé de ponerlo, ojo. Los conceptos básicos, algunos se repiten y algunos cambian, porque claro, cambian los contenidos, ¿sí? Porque llegan a cambiar los contenidos. Bueno, salgo porque se está por cortar, ¿sí? Ingresamos una vez más con el link, así ya terminamos. Sé que esto es maratónico y que veníamos de las vacaciones y empezamos de vuelta con todo esto, pero bueno, arrancamos de vuelta, ¿sí? Y terminamos de ver estos contenidos. Y obviamente que si tienen preguntas, por favor pregunten, ¿eh?